Muy bien, vamos a empezar entonces. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este curso de psicología. Vamos a reanudar con lo que estábamos la semana pasada y con esto pues vamos a trabajar ya algunas acciones. Estuvimos trabajando entonces la semana pasada en la parte del alcoholismo, que pues vimos alguna parte todavía, los trastornos psicosociales que en algún momento se dan dentro de lo que es nuestra sociedad y nuestro entorno, ¿verdad? Que estamos prácticamente latentes a poder estar prácticamente sumergidos en un tipo de trastorno psicosocial. Aquí veíamos prácticamente el alcoholismo. El alcoholismo dice que fueron drogas o prácticamente como las drogas fueron los primeros alteradores del ánimo desde la prehistoria por su efecto de reducir el dolor o calmarlo. Se lo usó en medicina, el alcohol, por su efecto calmante o depresor del sistema nervioso central, entorpece la respuesta de este. Los primeros centros que afecta son los de la corteza cerebral a los centros que controlan los aspectos más civilizados de la conducta. Por eso se experimentan inhibiciones del comportamiento, ¿verdad? Aquí habla también, estudios han revelado que parece existir una relación entre las funciones bioquímicas del individuo y su reacción al alcohol, así como los factores sociales y económicos desempeñan un papel importante en la propensión del alcoholismo. Actualmente se le considera al alcoholismo una enfermedad progresiva, crónica y degenerativa, con síntomas que incluyen una fuerte necesidad de tomar a pesar de los efectos negativos. Esta enfermedad provoca daños físicos, en todos los sistemas del organismo, siendo los más complicados los que afectan el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y el hígado. Era lo que habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? Lo que en algún momento se tenía en la parte de poder prácticamente tener un deterioro progresivo, ¿verdad? Una enfermedad prácticamente degenerativa, o sea, degenera ciertas cosas. Hemos visto a muchas personas alcohólicas, a personas que normalmente su estado es en una parte etílica, ¿verdad? Entonces ya no es una solo simple, por ejemplo, un simple trago o una simple cerveza, si lo queremos ver desde esta perspectiva, sino que ya es una necesidad el poder estar adquiriendo o consumiendo prácticamente el alcohol. Entonces podemos ver prácticamente una serie de factores que se adhieren a esta parte. Incluso dice aquí que sabiendo la persona que hay daños degenerativos, sigue consumiéndolo. Es como, ya vamos a ver a la parte del tabaquismo, ¿verdad? Es algo que en algún momento se da. Cuando el consumo de bebidas alcohólicas es habitual, se produce tolerancia, es decir, el organismo requiere una mayor dosis de alcohol para conseguir las mismas sensaciones. Esta situación facilita la adicción, lo cual es acompañada de grandes dificultades por detener el consumo cuando se empieza a beber. Al suspender la utilización del alcohol se desarrollan síntomas como náuseas, temblores y ansiedad. Por otra parte, el alcohólico pierde el interés por lo que lo rodea, lo cual puede ocasionar la pérdida de su empleo y de su familia. Aquí entramos prácticamente a otras actividades que puede prácticamente tener la persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le suspende la bebida a alguien y ya es una parte adictiva, comienza esta parte de sudoración, prácticamente tiembla, suda, frío, tiene ansiedad, ¿verdad? Requiere prácticamente el alcohol. Y como dice aquí también, cuando ya no causa el mismo efecto, por ejemplo, si fue la primera cerveza le causó un efecto, y luego ya con una pues ya no basta, sino la segunda, la tercera y así progresivamente se va aumentando el nivel de alcohol hasta que podemos llegar prácticamente a un colapso.
Cuando una persona bebe licor, el 20% del alcohol de esa bebida es absorbida inmediatamente a través de las paredes del estómago y pasa a la sangre. El otro 80% es procesado un poco más lentamente, pero también es absorbido desde el intestino delgado para circular en la sangre. El hígado sano puede metabolizar el alcohol sin la ingestión de bebidas alcohólicas. Se detiene o continúa en forma moderada y los niveles de la sangre se mantendrán bajos. Sin embargo, cuando la ingestión es rápida, constantemente y abundante, la posibilidad de eliminarlo se pierde. Además que se dificulta la coordinación muscular y el equilibrio, se obstaculiza la memoria y el juicio y se puede llegar a estados de intoxicación que ponen en peligro la vida. Por ejemplo, si en algún momento la persona pues adquiere, por ejemplo, una gran dosis de alcohol, puede morir intoxicadamente, incluso puede morir, por ejemplo, como lo decía aquí, en la parte por medio del vómito, ¿verdad? Que en algún momento, como ya sus sentidos no están al 100%, una gran parte está anestesiado, si lo queremos ver desde este punto, entonces la persona puede en algún momento morir, ¿verdad? En una situación de esta, ¿verdad? Está la parte social, como se le decía, a ver, solo bebo socialmente, sí está bien, ¿verdad? Podría darse, ¿verdad? Pero el problema es que a veces se va aumentando, ¿verdad? Se va aumentando y se va aumentando y se va aumentando a medida de que en algún momento nos vamos volviendo adictos a esa parte. Es como en cualquier cosa que en algún momento se da con alguna comida, ¿verdad? Somos adictos a una comida, entonces a veces ya no nos basta un pedazo, sino necesitamos más, o sea, es así, esta parte del alcoholismo. Entonces puede ser que comencemos con 1, 2, 3, 4 y así vamos prácticamente aumentando nuestro récord hasta que vamos disminuyendo, pero esa disminución también puede estar generando un tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces las enfermedades que normalmente presentan los seres humanos muchas veces son provocadas por la misma mano, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia en esta parte. Ustedes más que nadie están en la parte de la adolescencia, de la juventud, y estos elementos se adhieren prácticamente a su entorno. Dentro de la parte del FODA que hacíamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una de las mayores amenazas para ustedes es el alcohol, ¿verdad? Que en algún momento es algo que se pone a la orden del día, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿verdad? Si lo hace, tenga en cuenta de que tiene consecuencias, ¿verdad? Si lo hace, sabe que pone en peligro su vida. Perdemos el juicio, decía ahí, ¿verdad? O sea que nuestro juicio, las cosas que hacemos, no las estamos haciendo conscientemente, ¿verdad? Y podemos cometer muchas situaciones que nos pueden poner en peligro, incluso hasta nuestra propia libertad, ¿verdad? Imagínense que alguien va tomado, pues se accidenta en su carro y puede matar a alguien más. Esto puede en algún momento ocasionar daño, no solo para la persona que consume el alcohol, sino para la persona que se está afectando, que en ningún momento tiene la culpa de que esta persona en algún momento esté tomando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque en algún momento pues esto pone en peligro muchas cosas que están en nuestro entorno. Pasemos a la siguiente parte, ahí donde nos habla prácticamente de lo que es la parte del tabaquismo, que es otro elemento, otra parte social, otro trastorno social que en algún momento también es uno de los elementos que en algún momento están afectando a todos nuestros jóvenes, ¿verdad? El tabaquismo es la adicción al tabaco provocado por la nicotina. La adicción de dicha sustancia provoca el abuso de su consumo. De las 3.000 sustancias que tiene el cigarrillo, la nicotina es la que más adicción crea. Debido a su capacidad adictiva, el fumador habitual tiende a mantener los niveles sanguíneos de nicotina, ¿verdad? Constantes. Cuando estos niveles disminuyen, el fumador siente la necesidad de fumar. Si satisfacer la necesidad puede llegar a desarrollar estados de
irritabilidad, nerviosismo, falta de concentración, etc. Por ejemplo, una persona que no tiene un cigarrillo en la mano ya está irritado, nervioso, no tiene concentración, necesita prácticamente de tener el cigarrillo en la mano. El tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Está directamente relacionada con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales el 10 son diferentes tipos de cánceres y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. El fumar es directamente responsable de aproximadamente el 90% de las muertes por cánceres de pulmón y efisemas. Cada año muere un gran número de personas debido al consumo del tabaco. Normalmente pues esto va a afectar nuestros pulmones y esto pues nos puede llevar prácticamente a una muerte muy temprana, ¿verdad? Podemos estar jóvenes, pero los cánceres de pulmones son los que están a la orden del día, ¿verdad? El efecto de la nicotina es dañino para el mencéfalo y el procéfalo. Las neuronas liberan dopaminas pero al hacerse más constante el consumo y la necesidad, las neuronas se van haciendo más resistentes y el consumo es mayor para compensar la falta de excitación neuronal que provocan. Además, el tabaco es lo que menos se fuma, pues contiene poco tabaco natural. Todos los ingredientes están adulterados con sustancias químicas que le aportan propiedades como la del ser más adictivo o mejorar su sabor, y otras que no se saben porque tienen fórmulas secretas, ¿verdad? Es también factor de riesgo en enfermedades respiratorias y es muy nocivo durante el embarazo. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire. Fumadores pasivos, se le llama fumadores pasivos a las personas que están, por ejemplo, a la par de alguien que es adicto prácticamente al cigarrillo. Estos son los que más se afectan, pues ellos pues inhalan el humo que la otra persona pues en algún momento pues saca a la hora de prácticamente inhalar un tipo de cigarrillo. Es importante recalcar que el tabaco, por muy puro que sea, siempre causará daño irremediablemente, por lo que la única opción de minimizar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias a edades avanzadas es simplemente no fumar, ¿verdad? Que en algún momento esto sería lo más aconsejable para no tener este tipo de enfermedades, ¿verdad? E incluso estar con una persona que fuma, estamos en riesgo también, ¿verdad? O sea, el que no fumemos, ¿verdad? Pero si tenemos a una persona que fuma, también nos pone en riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Por eso dice que el tabaco, pues es lo que menos daño hace, o sea, pero sí hay un daño mínimo, ¿verdad? O sea que al final todo provoca un tipo de daño. Lo que provoca el daño más progresivamente y más como que más rápidamente es la nicotina. Algunos saborizantes, algunos otros elementos que le colocan al cigarrillo, esto va a hacer que le llame prácticamente más la atención y que sea más adictivo, por ejemplo, para la persona. Por eso es que en la parte de publicidad, ¿verdad? O en la parte de mercadotecnia, con los aquí de perito, siempre se habla prácticamente que al producto se le tiene que colocar algo, ¿verdad? Que le llame la atención al consumidor y que pueda ser prácticamente adictivo, que pueda estar ahí constantemente, ¿verdad? La publicidad eso hace, ¿verdad? E incluso pues se coloca, tiene normativas donde se le tiene que colocar, ¿verdad? Que sean letras pequeñas, que el consumo de ese producto es dañino para la salud, ¿verdad? La publicidad cumple con decir, ¿verdad? Que en algún momento tiene un tipo de riesgo, pero la persona que lo adquiere es la principal responsable de qué hacer con ese producto. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de esa parte, ¿verdad? El cigarrillo pues es algo que está a la orden del día también, ¿verdad? Y no solo hablamos de cigarrillos que estén prácticamente, sí tienen normas de ética, ¿verdad?
pero son esas prácticamente esas actividades o esas cosas que colocamos, ¿verdad? Pero ya, como lo decía ahí María, ya es responsabilidad de la persona de cómo abuse prácticamente de ese producto, ¿verdad? O sea, la publicidad tiene esa parte de promocionar, de vender, ¿verdad? De que la persona pues esté constantemente, pero la norma de ética la cumple, ¿verdad? La cumple, pero ya la persona es la principal responsable de qué haga con ese producto, ¿verdad? Entonces, como ya lo decía, tenemos los cigarrillos prácticamente que están legalmente o legalizados dentro de su circulación, dentro de nuestro entorno, pero ahí podemos encontrar, más adelante vamos a encontrar lo de las drogas, vamos a encontrar cigarrillos también pues elaborados por la propia mano de las personas en la parte de lo que son cigarrillos de marihuana o algún otro tipo de droga que en algún momento podría llegar en una forma de cigarrillo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los jóvenes pues pueden tener muchas formas de poder esconder todo esto, que al final lo único que está haciendo es dañando prácticamente su cuerpo. No daña ni a sus papás, no nos daña a nosotros los maestros, sino sencillamente cada uno se va deteriorando conforme a lo que va prácticamente consumiendo. Aquí en algún momento tienen compañeros, amigos fuera del colegio o dentro del colegio que puedan tomar este tipo de sustancias, ¿verdad? No es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Porque hemos prácticamente pues visualizado cómo es el entorno de los jóvenes, cómo actúan los jóvenes, ¿verdad? De qué manera podrían ocultar cada una de estas cosas. Entonces, no es nada fuera de lo normal que alguien pudiera prácticamente estar consumiendo este tipo de drogas, ¿verdad? O de artículos que puedan alterar nuestra conducta y nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Lo que tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, es el mal uso que se le está dando, ¿verdad? Porque esto va a poner en riesgo nuestras vidas. Ahorita ustedes no padecen de ninguna enfermedad porque están jovencitos, ¿verdad? Están en la plena flor ahí de la juventud, pero el problema es que vamos creciendo, ¿verdad? Y a medida que vamos creciendo, se nos van adhiriendo otras enfermedades, ¿verdad? Y esas enfermedades van a poner en riesgo la vida de cada uno de nosotros. Imagínense que alguien padezca de cáncer de pulmones, ¿verdad? Tendríamos que pues tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Tal vez un cáncer provocado, porque imagínense, hay personas que puedan tener un cáncer que pues surgió por otra situación, pues está bien, ¿verdad? Se está luchando, pero se lucha por un cáncer que se pudo haber evitado. Entonces pienso que no se vale en esa parte, ¿verdad? Porque pudimos detenerlo y más, sin embargo, no lo hicimos, ¿verdad? Preferimos seguir fumando, seguir bebiendo, ¿verdad? Llevar una vida desordenada y al final pues la vida nos cobra una factura grande, ¿verdad? Lamentable esos panoramas de ver a estas personas que tienen un cáncer provocado, ¿verdad? No de una forma que en algún momento tal vez fue una parte natural y pues se está luchando por en algún momento contrarrestar esta parte. Entonces es importante que nosotros como profesionales que somos, ya pues aquí algunos vienen de básico, pero yo creo que han tenido una madurez bastante buena, ¿verdad? Como debamos pensar ya de una forma madura y profesionalmente, ¿verdad? De que el consumo de estas actividades ponen en riesgo la vida de nuestra vida, de nuestra integridad y de nuestra familia, ¿verdad? No solo es personal, ¿verdad? Sino provocamos un daño general hacia las personas. Por ejemplo, los hombres que normalmente pues le pegan a sus esposas por estar en una situación de alcoholismo, ¿verdad? Tenemos ahí violencia intrafamiliar, ¿verdad? Violencia hacia los hijos, pobreza por la parte del alcoholismo. O sea, todo eso arrastra prácticamente este tipo de enfermedades, ¿verdad? De trastornos sociales que en algún momento se dan, ¿verdad? Cuando se pueden evitar y se puede tener una calidad de vida diferente, ¿verdad? Pero en una persona que es alcohólica normalmente va a vivir en las ruinas, ¿verdad? Porque necesita consumir eso y necesita buscar el dinero. Y vamos a ver el tema que se aproxima aquí, pero yo creo que ya se nos va a ir el tiempo. Entonces, tenemos aquí entonces
las prácticamente lo del tabaquismo, ¿verdad? Que es lo que provoca, ¿verdad? Provoca el 90% de muertes por cáncer en el pulmón, ¿verdad? Entonces, normalmente una persona que es fumadora, lo que le espera es una muerte de cáncer en el pulmón, ¿verdad? En ambos pulmones o en uno solo, pero con uno que le colapse prácticamente está muerto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No provocarnos nuestra propia muerte, ¿verdad? Porque eso pone en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Puede ser que sea, como le decía ahí, la parte, bueno, un cigarro, ¿verdad? El sabor es bueno, ¿verdad? Puede ser algo que pues le llame la atención, pero el problema es que con uno ya se va el segundo y el tercero y así sucesivamente, hasta cuando ya nos encontramos en una situación de que ya somos adictos a ese producto, ¿verdad? Solo vamos a empezar con esta parte de la drogadicción y vamos a terminar ahí que se nos fue el tiempo. Dice la drogadicción es una enfermedad que radica en la dependencia psicofisiológica de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, causando alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. El adicto que ha perdido la capacidad de controlar la ingestión se conoce como toxicomano, ¿verdad? Que en algún momento tenemos ya una parte de adicción. Ya vamos a ver las diferentes enfermedades, ¿verdad? Que provoca la drogadicción y las diferentes drogas que hay en nuestro entorno, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Hoy en día, pues esto es algo que se venía prácticamente trabajando con muchos jóvenes, la parte de las drogas. Ahí tenemos marihuana, tenemos prácticamente crack, tenemos por ejemplo cocaína, una diversidad de drogas que están a la orden del día, ¿verdad? Y otras nuevas que han surgido, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí porque ya no se nos fue el tiempo, son las 9:30 y así tienen ustedes el tiempo para reflexionar. Al regresar vamos a trabajar, por favor, con una actividad después de la parte del tema de la drogadicción para que podamos prácticamente entrar en materia en esa parte. Buen provecho Belén, María, Alan, Shirley, Katy, Ludwig, Adriana, Fernanda, Jonathan y Elena, por favor. Kimberly ya no está. Buen provecho a cada uno, nos miramos a las 10, por favor. Provecho, profe. Provecho, profe. Provecho, chicos, vayan a refaccionar, por favor. Vemos Ludwig. Muy bien, estábamos en la parte de lo que era la drogadicción. Dice, los efectos de las drogas son numerosos, dependiendo del tipo de droga, la cantidad y frecuencia con la que se consume, pueden producir experiencias trascendentes, alteraciones dramáticas de la conciencia y de la percepción, alucinaciones, interficar, o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de eurofobia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o a la muerte. La dependencia a las drogas ha estado relacionado a religiones y ritos a lo largo de la tierra. También era uno de usos comunes en la forma de plantas y hongos durante la premedicina para tratar distintos males y usadas después para recreación. Tenemos aquí entonces que algunas han sido una parte medicinal, ¿verdad? Pero pues ya se volvió una parte de recreación hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces se vuelve una parte de adicción. Dice, la dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: dependencia física. El organismo se vuelve dependiente de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe el consumo ocurre fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia.
¿verdad? Aquí tenemos la parte de dependencia física, y la dependencia psíquica es el estado de eurofobia que se siente cuando se consumen drogas y que lleva a buscar reiteradamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir drogas y experimenta un desmoramiento emocional cuando no la consigue. Algunas drogas producen tolerancia que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad de sustancias para conseguir el mismo efecto. La dependencia psíquica o física producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y el desplazamiento a otras necesidades básicas como comer o dormir. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo la influencia de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el eje de la vida del drogadicto, llegando a afectar en todos los aspectos, en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc. Los tranquilizantes y los antidepresivos también pueden causar adicción, ya que al poner al paciente en una relación más tolerable con él mismo, con su ambiente, puede fácilmente crear dependencia. Tipo de drogas: crack y cocaína, esteroides, anabólicos, éxtasis, heroína, inhalantes, LSD, marihuana, drogas sintéticas, metanfetaminas, que en algún momento son algunas de las drogas que se dan. Signos principales de un drogadicto: señales físicas, fatiga constante, quejas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo, nariz mocosa, cambios en los patrones del sueño y una tos persistente. Señales emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, comportamiento irresponsable, poco amor propio, depresión y una falta general de interés. Señales en la familia: al comenzar argumentos, desobedecer las reglas o dejar de comunicarse con la familia, aislamiento de la familia. En los estudios: calificaciones bajas, ausencias frecuentes y problemas de disciplina. Problemas sociales: amigos nuevos y quienes no les interesan las actividades normales de la casa y de la escuela, probablemente con la ley, y cambios hacia estilos poco convencionales en el vestir y en la música. Entonces aquí tenemos algunas señales de algunas cosas que podría presentar, por ejemplo, el paciente o el alumno o el adolescente en este caso, de lo que en algún momento puede un psicólogo decir: esta persona pues está consumiendo prácticamente drogas, ¿verdad? Y por eso es su actitud, por eso son a veces las bajas calificaciones, el desinterés, la irritabilidad, ¿verdad? Y muchos otros elementos que pueden adherirse a una conducta no deseada por parte, ¿verdad?, de esta persona. Entonces tenemos algunos índices que nos van a dar las pautas de que una persona puede estar consumiendo drogas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues conozcamos de esto, ¿verdad? Si en algún momento pues estamos consumiendo un tipo de drogas, pues se le va a detectar fácilmente, ¿verdad? E incluso pues no lo lleva a nada bueno, ¿verdad? Lo que decía aquí, lo que lo va a llevar es a la muerte, ¿verdad? Porque buscamos el cómo consumirlo, el cómo adquirirlo, el cómo comprarlo, y muchas veces no vamos a tener el factor económico, y entonces ahí se adhieren otras cosas como la delincuencia, decía aquí, el robo, ¿verdad? Las mentiras y muchas cosas más que nos van a llevar a nada bueno, a un resultado negativo, donde vamos a llegar precisamente muchas veces a la muerte, ¿verdad? Ya sea por una sobredosis de droga, o ya sea porque en algún momento el robo no salió bien y dentro del robo usted quedó ahí prácticamente pues tirado. Eso podría pasar, ¿verdad? Que son las consecuencias que en algún momento se dan. Tener una vida totalmente mala, ¿verdad? Por estar pues teniendo o inhalando o consumiendo este tipo de drogas. Aquí no habla sobre lo del pegamento y hay otras drogas que se adhieren adicionalmente, ¿verdad? Pero es lamentable ver a muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad?, con el problema de las drogas, ¿verdad? Es como que lo voy a hacer porque esto va a hacer que mi papá comprenda de que yo tengo la razón.
nada tiene sentido, ¿verdad? Lo único que está haciendo es dañándose a sí mismo, ¿verdad? Y al final el resultado va a ser pues negativo para usted. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? San Lucas Zacatepec es uno de los lugares que se hablaba hace años en poder contrarrestar, ¿verdad? Las partes de las drogas, muchos puntos claves donde se mueve mucha de esta parte, ¿verdad? Pero que en algún momento pues se ha ido buscando el poder erradicar este problema, ¿verdad? Que en algún momento pues a los que afectan son a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y a ustedes prácticamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Las juntas, ¿verdad? Los círculos sociales, ¿verdad? Porque a veces no somos aceptados en ese círculo social si no, por ejemplo, no fumamos o no nos drogamos, ¿verdad? O no tomamos, ¿verdad? Entonces esas juntas no valen la pena, ¿verdad? Amigos van a ser amigos, aquellos amigos sanos que van a estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Estos tipos de amigos normalmente solo van a estar ahí en ese tiempo, ¿verdad? Y nos van a destruir prácticamente la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar muy bien a nuestras amistades para que podamos prácticamente pues ser personas de bien. Vamos a trabajar por favor ahí en el mapa, en el cuadro, prácticamente en el cuadro, no, en el PDF número 41 que aparece ahí, dentro de las, sería la antepenúltima, aparecen ahí el listado de las drogas. Vamos a trabajar solo con estas que están aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un mapa, por favor, un mapa mental con el tipo de drogas. Vamos a colocar las drogas alrededor, su descripción, cuáles son, pues lo que provoca este tipo de droga en el ser humano, ¿verdad? Y cómo es que en algún momento es tal vez su presentación, ¿verdad? Para que podamos ver ahí prácticamente la presentación de este tipo de droga a través de una fotografía. ¿Estamos claros? Ahorita voy a habilitar en la plataforma para que podamos prácticamente subir el mapa de los tipos de droga. Entonces vamos trabajando por favor ahí bachilleres y peritos en la parte de lo que corresponde para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda que tengamos. Me indican ahí por favor. Si no es así, ¿estamos? Elena.